En el año 2387, la humanidad había conquistado lo imposible. Los viajes cuánticos eran tan comunes como respirar. Cada ciudadano podía atravesar galaxias en segundos, pero nadie sabía que algo antiguo los observaba desde las sombras. Algo que había existido antes de que las estrellas nacieran. Algo que había decidido que los humanos debían desaparecer. Todo comenzó con una señal que no debería existir. Una frecuencia que provenía de fuera del universo conocido. Los detectores cuánticos de la estación Helios captaron la anomalía. La comandante Valeria Torres fue la primera en verla. Sus ojos recorrieron los datos con incredulidad absoluta. «Esto no puede ser real», murmuró entre dientes apretados. Pero era real, demasiado real para ignorarlo. La señal venía de un punto donde el espacio-tiempo se doblaba, una grieta, una fisura entre universos paralelos. Alguien o algo había roto las barreras del multiverso y lo había hecho deliberadamente, con precisión quirúrgica. Valeria activó el protocolo de alerta máxima de inmediato. En minutos, toda la flota cuántica fue notificada. Miu Navis preparados, esperando órdenes en silencio tenso. Si esta historia te está atrapando, dale like ahora mismo. Suscríbete para más historias épicas de HF y comparte con alguien que ame la ciencia ficción. El Consejo Galáctico se reunió en tiempo cuántico comprimido. Representantes de 100 especies llenaron la sala holográfica. Los Vrethkai, seres de 6 brazos y mente colmena, temblaban. Los Ulari, criaturas de luz pura, parpadeaban con miedo antiguo. Los Drineth, gigantes de piedra viva, permanecían inmóviles y callados. Todos miraban los mismos datos. Todos sentían el mismo terror. Solo los humanos mantenían la calma, con ojos calculadores. El embajador humano, Marcos Reyes, tomó la palabra primero. «Necesitamos análisis completo antes de cualquier reacción», dijo firmemente. Su voz era grave pero controlada, como acero templado. El representante Vrethkai zumbó con su voz de enjambre colectivo. «Los antiguos han regresado. No hay análisis que hacer, solo hay huir o morir», añadió con desesperación colectiva. Marcos frunció el ceño ligeramente, pero no mostró pánico. «¿Quiénes son los antiguos?», preguntó con tono directo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Los Vrethkai intercambiaron pensamientos entre sí en microsegundos. Finalmente, el embajador respondió con voz que temblaba de miedo. «Son los creadores del multiverso, los que preceden todo lo que existe y han venido a borrar su experimento fallido. Experimento somos todos nosotros», concluyó con resignación total. Marcos procesó la información sin inmutarse externamente. Internamente, su mente humana ya catalogaba posibilidades y soluciones. Era una característica que otras especies nunca habían comprendido bien. Los humanos no se paralizaban ante lo imposible. Los humanos buscaban la manera de vencerlo, siempre, sin excepción. Era casi una enfermedad para ellos. En la Tierra, las alarmas de primer nivel resonaban por todo. Millones de personas miraban el cielo con curiosidad, no terror. Científicos corrían hacia sus laboratorios con café en mano. Ingenieros cuánticos activaban sistemas que habían dormido décadas enteras. La humanidad tenía 300 años de experiencia cuántica acumulada. Y esos 300 años habían producido maravillas inimaginables y terribles. Dale like si quieres saber cómo los humanos enfrentan esto. Suscríbete al canal para no perderte nada de esta historia. Comparte este video con tus amigos ahora mismo. La doctora Amara Sen llegó corriendo al centro cuántico central. Sus manos ya tecleaban ecuaciones antes de sentarse siquiera. Era la mejor físico cuántica que había producido la humanidad. 3 premios galácticos. 4 teorías que cambiaron la ciencia entera. Y ahora miraba algo que desafiaba todas sus teorías conocidas. La grieta del multiverso tenía una firma energética única. No era natural. Era construida, diseñada con propósito claro. «Es un arma», dijo en voz alta, sin querer hacerlo. Sus colegas giraron hacia ella con ojos desorbitados por miedo. «Una arma diseñada para colapsar universos enteros, desde adentro en sí»,
se activa completamente. Borrará toda existencia en cascada inevitable. El peso de esas palabras aplastó la sala por completo. Pero Amara ya estaba buscando la solución, no lamentándose. Eso era lo que los humanos hacían mejor que nadie. Encontraban salidas donde otras especies solo veían paredes sólidas. Mientras tanto, los antiguos comenzaban a manifestarse en el espacio. Su forma era imposible de describir con geometría normal conocida. Existían en múltiples dimensiones, simultáneamente, como sombras de todo. Sus voces llegaban directamente a la mente de cada ser vivo. No como sonido, como certeza absoluta imposible de ignorar. Civilizaciones del sector 4 resonó en cada mente conscientemente. Han sido evaluados y encontrados deficientes para la continuidad cósmica. El proceso de eliminación comenzará en 72 horas. No existe resistencia posible contra los creadores del tiempo mismo. Y luego, el silencio, completo, aplastante, definitivo, en cada planeta. Diferentes especies reaccionaron de manera diferente. Los Ulari comenzaron rituales de despedida que duraban generaciones enteras. Los Rineth se fundieron con sus planetas en unión final sagrada. Los Redkai colapsaron su mente colmena en desesperación compartida colectiva. Los humanos abrieron sus laptops y empezaron a trabajar inmediatamente. La diferencia era tan marcada que resultaba casi cómica, en contraste a porque el fin del universo no tiene mucho humor. Valeria Torres convocó a sus mejores comandantes en la nave insignia. El mapa holográfico mostraba la grieta expandiéndose lentamente, pero seguro. 72 horas. Eso era todo el tiempo disponible. Necesito ideas, las mejores que tengan. Ahora mismo, ordenó. El comandante Jin Park fue el primero en hablar. Si la grieta es un arma construida, tiene que tener código. Todo arma construida tiene arquitectura, y toda arquitectura tiene fallas. Valeria sintió lentamente. Era un pensamiento completamente humano ese. Buscar la falla en lo perfecto. Buscar el error en lo eterno. ¿Podemos acceder a su código cuántico de alguna manera?, preguntó. Necesitaríamos meternos dentro de la grieta misma, respondió Jin. Dentro del espacio entre universos, donde la física no aplica. El silencio que siguió era diferente al de otras especies. No era desesperación. Era concentración pura y calculada. Si esta historia te está volando la mente, dale like, suscríbete para más épica HF y en español. Comparte con alguien que necesite inspiración hoy. Amara Singh llamó al consejo desde su laboratorio desordenado. Tengo algo, dijo sin preámbulos ni saludos formales. La grieta emite ondas en frecuencias que reconozco parcialmente. Son similares a las que usamos en los saltos cuánticos. Básicos en los antiguos, usaron nuestra propia física como base del arma en la implicación. Era monumental y tardó un segundo en asentarse. Los antiguos habían construido el arma con leyes del universo, las mismas leyes que los humanos habían aprendido a manipular. 300 años de viajes cuánticos, 300 años de práctica, 300 años de entender el tejido mismo del espacio-tiempo. ¿Estás diciendo que podemos hackear el arma de los antiguos?, preguntó Valeria. Estoy diciendo que tenemos la mejor oportunidad de intentarlo, respondió Amaran. Nadie más en el Consejo Galáctico tiene esta tecnología cuántica. Tan solo la humanidad podría siquiera intentar lo que estoy pensando. La sala del Consejo Galáctico recibió el informe con incredulidad total. El embajador Vredkai procesó la propuesta humana por nanosegundos infinitos. Es suicidio, dijo finalmente con su voz de enjambre colectivo. Entrar en el espacio entre universos destruirá cualquier forma de vida. La materia normal no puede existir en el vacío multiversal. Marcos Reyes sonrió de esa manera, que incomodaba a otras especies. Una sonrisa que decía: ya pensamos en eso también. La materia normal no puede, confirmó con calma absoluta calculada. Pero la materia cuánticamente modulada sí puede, por periodos limitados. Desarrollamos esa tecnología
hace 150 años, por accidente. Curioso, estábamos buscando combustible más eficiente y encontramos algo mejor. A los representantes galácticos se miraron entre sí con asombro puro. Los humanos habían desarrollado tecnología multiversal sin siquiera saberlo, sin ningún objetivo concreto, solo por curiosidad y por accidente. Era tan completamente humano que resultaba absurdo y maravilloso. La preparación comenzó inmediatamente con precisión militar absoluta. 100 voluntarios humanos se ofrecieron para la misión en minutos. Amara eligió personalmente a 20 de los mejores especialistas: físicos, ingenieros, hackers, cuánticos, exploradores de dimensiones alternativas conocidas. Los trajes de modulación cuántica tardaron 12 horas en calibrarse. Cada traje era una obra maestra de 3 siglos de ciencia. Podían mantener la cohesión molecular en condiciones imposibles, por horas, pero nadie sabía cuánto tiempo sobrevivirían dentro de la grieta real. Esa era la variable que nadie podía calcular con certeza. El espacio entre universos era territorio completamente desconocido para todos. Hasta para los antiguos, quizás. Eso era lo que esperaban. Dale like si los humanos te tienen con el corazón acelerado. No olvides suscribirte para seguir esta aventura épica completa. Comparte este video ahora y únete a la comunidad. Las 72 horas se convirtieron en 48. Los antiguos estaban acelerando el proceso sin previo aviso alguno. La grieta crecía a velocidad exponencial en el mapa de monitoreo. Galaxias enteras comenzaban a desvanecerse en los bordes del sector. No explosiones, no guerra, solo desaparición silenciosa y total. Como borrar una línea de un texto con goma de borrar. Era la forma de muerte más aterradora que Valeria había visto. Sin lucha, sin resistencia posible. Solo el olvido inevitable. Llegando. Adelantamos la misión, ordenó sin vacilación ni consulta adicional. Tenemos 36 horas antes de que llegue a la Tierra. El equipo de Amara estaba listo en 4 horas. Exactamente. 20 humanos vestidos con trajes que brillaban con luz cuántica. Cada uno llevaba consigo siglos de conocimiento humano, comprimido digitalmente. Y algo que ningún equipo científico había llevado antes, jamás: determinación. No la resignación de quien acepta su destino final, la determinación de quien se niega a aceptar lo inevitable. La nave cuántica Prometheus se acercó a la grieta lentamente. Desde fuera, la grieta parecía un corte en la realidad misma, un borde afilado donde el universo simplemente dejaba de existir. Colores que no tenían nombre en ningún idioma conocido salían, formas que la mente intentaba procesar y simplemente no podía. Los sensores de la nave daban lecturas contradictorias y absurdas constantemente. «Es hermoso», dijo alguien en voz baja detrás de Amara. Ella asintió, sin apartar los ojos de los instrumentos precisos. «Todo lo que puede matarte suele serlo», respondió con voz tranquila. La tripulación a bordo rió nerviosamente. Los humanos y sus bromas, incluso al borde del apocalipsis, buscaban el humor en todo. Era un mecanismo de supervivencia que evolucionó durante milenios de lucha. Reír ante la muerte para no paralizarse ante ella. Nunca. El equipo se preparó para el salto dentro de la grieta. Los trajes alcanzaron modulación máxima, con sonidos de alta frecuencia. La realidad alrededor del equipo comenzó a distorsionarse visiblemente. «Recuerden el protocolo», dijo Amara por el comunicador interno seguro. «Si alguien pierde cohesión molecular, no se detengan por ellos en la misión. Es lo primero, siempre, sin excepciones posibles». Hoy nadie respondió. No era necesario, todos lo entendían perfectamente. Ese era otro aspecto humano que otras especies encontraban desconcertante. La capacidad de sacrificar lo personal por lo colectivo voluntariamente. No por obligación, no por ley, por elección consciente y libre. Y luego saltaron. 20 humanos atravesaron el borde del todo y entraron al espacio donde el universo no existía todavía. La exisiente es la adrenalina. Suscríbete para no perderte el final épico. Comparte
con todos tus amigos ahora mismo. El interior de la grieta defía toda descripción posible conocida. No había arriba ni abajo, no había distancia ni proximidad. Existían simultáneamente en todos los puntos del espacio-tiempo conocido, y podían ver todos los universos como burbujas de jabón infinitas. Millones de universos, billones. Un número que superaba la comprensión, en cada uno diferente, cada uno completo, cada uno con vida propia. Y en el centro de todo, la arquitectura del arma gigantesca. Era una construcción que usaba universos enteros como componentes funcionales, como un humano usaría transistores en un circuito electrónico básico. Amara la contempló durante exactamente 2 segundos de tiempo subjetivo. Luego comenzó a analizar su estructura con instrumentos cuánticos calibrados. Es elegante, admitió con respeto profesional genuino que sentía, pero tiene el mismo problema que todo sistema elegante siempre tiene. Depende demasiado de la perfección de cada componente individual, explicó. Un solo componente fallido, y todo el sistema colapsa. Inevitablemente, Jim Park estaba ya escaneando la estructura en busca de fallas. Sus dedos se movían sobre la interfaz holográfica con velocidad sobrehumana. Décadas de práctica con tecnología cuántica volvían sus manos sabias. Aquí, dijo señalando un punto específico en el mapa tridimensional. Hay una irregularidad en el nodo de anclaje dimensional primario central. Es pequeña, casi imperceptible, pero está ahí, claramente visible. Amara se acercó para verificar los datos con sus propios ojos. Era cierto, una microfractura en el código base del arma entera, tan pequeña que cualquier ser que buscara perfección la ignoraría. Los antiguos habían construido algo perfecto en 99.9%, y ese 0.1 era suficiente. Tenía que serlo hoy. ¿Puedes amplificarla?, preguntó Amara con voz que no temblaba nada. Con el modulador cuántico de 7ª generación. Sí, respondió Jin. Pero necesitamos estar en contacto físico directo con el nodo mismo, Annie, y el nodo está en el núcleo del arma completamente, añadió, donde la densidad energética destruirá los trajes en segundos exactos. Otro silencio humano, no de desesperación, de cálculo puro y frío. ¿Cuánto tiempo necesitas para ejecutar el proceso de amplificación? Exactamente, preguntó Amara. En 45 segundos, desde contacto inicial hasta colapso final, respondió Jin. Los trajes aguantarán 20 segundos, máximo, en esa densidad energética. A la matemática. Era simple y brutal, al mismo tiempo, completamente. Alguien tendría que quedarse sosteniendo el modulador durante 20 segundos, y no sobreviviría los últimos 25 segundos adicionales del proceso. Era una ecuación con una sola solución posible, y todos la veían. Antes de que alguien pudiera hablar, 3 personas dieron un paso adelante. 3 humanos, simultáneamente, sin coordinación, sin discusión previa ninguna. El doctor Ahmed Yusuf, la ingeniera Yuki Tanaka, el explorador Ravi Sharma. 3 personas que habían llegado al mismo conclusión por caminos diferentes. Y los 3 se negaban a ceder su lugar a otro. Amara cerró los ojos durante un momento breve e infinito. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada con claridad absoluta. Sorteo, dijo simplemente. Era lo más justo posible, en circunstancias injustas. Este momento te dejó sin palabras. Dale like ahora. Suscríbete para honrar a estos héroes con tu apoyo. Comparte esta historia con el mundo entero hoy. El sorteo fue rápido sin drama y necesario, sin discursos largos. Ahmed Yusuf sostuvo el chip con la marca roja final. Era un hombre de 52 años, con ojos cálidos, padre de 3 hijos, abuelo de uno reciente en físico de renombre. Había dedicado su vida a entender el universo en sus detalles, y ahora iba a salvar ese universo con esa misma vida. No dijo nada heroico. No había tiempo ni necesidad de ello. Solo asintió una vez
y tomó el modulador con manos firmes. Transmite todo lo que capturen mis sensores hasta el último segundo, pidió. Quiero que mis datos sirvan para algo, después de todo esto. Era tan completamente científico que varios del equipo sonrieron con pena. Incluso al final, pensando en contribuir al conocimiento colectivo humano, el equipo se reorganizó para el avance hacia el núcleo central. 19 personas creando un escudo energético alrededor de Ahmed adelante. Avanzaron por el interior del arma como una formación militar perfecta. Los antiguos no los habían visto venir todavía. Eso era ventaja. O quizás sí los veían y simplemente no creían posible lo que hacían. ¿Por qué creerían que seres mortales entrarían a su arma viva? ¿Por qué imaginarían que alguien se sacrificaría voluntariamente para detenerlos? Los antiguos habían creado el universo, pero no entendían a la humanidad. Y ese malentendido podría ser la salvación de todo lo existente. El núcleo del arma era una esfera de energía pura imposible, tan brillante que los sensores se saturaban al acercarse demasiado. La temperatura conceptual, no física, era absolutamente devastadora para la mente. Amara sentía que su conciencia intentaba deshacerse en millones de piezas, pero se aferró a su entrenamiento, a su propósito, a su nombre. Amara Singh, científica, anumana. Aquí para una razón específica importante. Los antiguos respondieron cuando el equipo llegó a 50 metros. Su presencia llenó el espacio entre universos con peso absoluto antiguo. No eran figuras, no eran formas. Eran la ausencia de todo, como si la realidad misma se contrajera, donde ellos existían eternamente. Intrusos, en el dominio de los creadores, resonó en cada mente. Su existencia es ya una anomalía que pronto será corregida. Abandonen este lugar, o la eliminación será inmediata e irrevocable. Amara respondió en voz alta, no porque los antiguos necesitaran sonido, sino porque hablar en voz alta la mantenía anclada a su humanidad. Somos humanos de la galaxia Vía Láctea. Universo 473. B. Venimos a pedirles que reconsideren la eliminación de nuestras civilizaciones. Ahora en la presencia de los antiguos, pareció pausar. ¿Sorpresa? ¿Curiosidad antigua? Los primitivos no tienen audiencia con los creadores, respondieron finalmente. La petición es rechazada. El proceso continuará sin alteraciones programadas, entonces tendremos que detenerlo nosotros mismos, dijo Amara, con calma total. La humanidad no se rinde. Dale like, si lo crees también. Suscríbete al canal para más historias que te inspiran. Comparte con quien necesite recordar que el valor importa. El equipo continuó avanzando hacia el núcleo, sin detenerse ni vacilar. Los antiguos enviaron pulsos de energía que podrían borrar planetas enteros. Los trajes absorbieron y redistribuyeron la energía de maneras calculadas. 300 años de física cuántica, aplicada en cada centímetro de tela. Cada golpe que recibían, lo usaban para potenciar su propio avance. Era la naturaleza humana, en su expresión más pura y clara. Convertir cada obstáculo en combustible, cada golpe en un paso adelante. Los antiguos aumentaron la intensidad con algo que podría ser frustración. Quizás no habían experimentado resistencia antes en toda su existencia infinita. Quizás el universo siempre había cedido ante ellos, sin cuestionar nada. Y ahora, 20 seres diminutos avanzaban, sin importar lo que lanzaran. 30 metros del núcleo. Los trajes comenzaban a mostrar fallas menores a 20 metros. La cohesión molecular del equipo empezaba a fluctuar peligrosamente. 10 metros. Ahmed ya sentía los efectos en su cuerpo humano. Ahmed, dijo Amara por el comunicador, con voz que controlaba cuidadosamente. Cuando llegues al núcleo, activa el modulador en frecuencia 773. Eso amplificará la microfractura a escala exponencial en el sistema completo. El colapso del nodo arrastrará toda la arquitectura del arma consigo. ¿Entendido?, preguntó, aunque sabía la respuesta de antemano. Perfectamente. ¿Entendido?, respondió Ahmed con voz absolutamente serena. Increíblemente serena. Dile a mi esposa que las flores del jardín necesitan agua.
Esta semana la mente de Amara registró ese detalle pequeño e infinitamente grande. No dile que la amé, no dile que fui valiente heroicamente. Las flores del jardín necesitan agua. Lo más humano posible dicho. La vida, continuando. La vida, importando, incluso, en este momento final. Ahmed Yusuf tocó el núcleo del arma de los antiguos y activó el modulador cuántico en frecuencia 773. Exactamente. El nodo central del arma comenzó a resonar con una frecuencia nueva, una frecuencia que no debería existir dentro de su arquitectura perfecta. Una imperfección introducida por manos humanas en el corazón de la eternidad. Los antiguos rugieron con una rabia que dobló la realidad alrededor. Sus pulsos de energía golpearon con toda su fuerza cósmica ilimitada. El resto del equipo formó un escudo final usando sus últimas reservas. 19 personas dando todo lo que tenían para dar 45 segundos. En 20 segundos, Ahmed seguía de pie. Los datos fluían sin interrupción. 30 segundos en las grietas. En su traje se multiplicaban visiblemente. 40 segundos. La cohesión molecular comenzaba a fallar de manera crítica. Y Ahmed seguía sosteniendo el modulador. Seguía transmitiendo datos. Seguía siendo Ahmed en 45 segundos. La microfractura alcanzó masa crítica irreversible. El nodo de anclaje dimensional comenzó a colapsar hacia adentro, en espiral. El colapso se propagó a través de toda la arquitectura del arma. Como un dominó cósmico, cada componente caía arrastrando al siguiente consigo. Los antiguos intentaron contenerlo, pero era demasiado tarde. Ya definitivamente. La imperfección humana había infectado su obra perfecta de manera total, y la perfección no sabe cómo sobrevivir a la imperfección dentro suyo. Dale like por Ahmed y todos los que dan todo. Suscríbete si esta historia te movió algo por dentro. Comparte para que más personas conozcan esta epopeya. Ahmed Yusuf desapareció cuando el núcleo colapsó completamente hacia adentro. No con dolor. Los sensores mostraron que fue instantáneo y limpio. Solo dejó de estar en un universo y pasó a ser parte de todos. Eso fue lo que Amara pensó cuando vio los datos finales. Ahmed Yusuf, padre, abuelo, científico, ahora parte del tejido multiversal. Sus datos seguían transmitiendo en forma de patrón energético puro, como si el universo mismo lo hubiera absorbido y preservado dentro. El arma de los antiguos colapsó en una cascada de energía liberada. La grieta en el multiverso comenzó a cerrarse desde sus bordes exteriores, universo por universo. La amenaza se retiraba como una marea, bajando. El equipo fue expulsado de la grieta por la onda de colapso. 19 personas flotando en el espacio normal, vivos y enteros. Los trajes habían aguantado. El plan había funcionado exactamente como calculado. Amara miró el espacio donde la grieta había estado hace segundos. Ahora, solo había estrellas, solo el universo normal y tranquilo y vivo. Y en algún punto de ese universo, las flores de Ahmed necesitaban agua. Los antiguos Han se retiraron, no con derrota declarada, sino en silencio. Su presencia simplemente se disipó como niebla ante el sol naciente. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? Nadie podría saberlo con certeza. Nunca. Quizás por primera vez en su existencia eterna, encontraron algo que no esperaban. Una variable que no estaba en sus cálculos de eliminación perfecta. La terquedad humana ante lo imposible. El sacrificio voluntario ante el fin. La capacidad de encontrar humor en el apocalipsis y seguir adelante. La grieta se cerró completamente a las 12 horas del colapso nuclear. Las galaxias que habían comenzado a desvanecerse regresaron lentamente a existir, como si el universo recordara que debían estar ahí y la restaurara. La vida que había sido borrada al borde del sector regresó también. No todas las formas, no todos los individuos, pero la mayoría sí. El universo tenía su propia forma de repararse cuando le daban la oportunidad. El Consejo Galáctico se reunió en sesión permanente. Por primera vez en historia, el embajador Vredkai miraba a Marcos Reyes con algo nuevo en sus ojos. No miedo como siempre había sido antes al mirar a humanos,
algo más complejo, algo que se acercaba al respeto profundo y genuino. 23 civilizaciones galácticas deben su existencia a la acción humana. Hoy, dijo, la mente colmena Breathkai reconoce esta deuda como impagable, e infinita. Marcos asintió con la cabeza simplemente. Sin discurso sin fanfarria, innecesaria. Ahmed Yusuf hizo lo que cualquier humano habría hecho en su lugar. Eso es lo que somos. Eso es lo que siempre hemos sido. Anel Sulhari, ser de luz pura, se aproximó con reverencia visible clara. En 300.000 años de historia galáctica, comenzó con voz de fotones. Nunca habíamos visto una especie enfrentar a los antiguos directamente. ¿Cómo es posible que no sintieran el terror absoluto que nosotros sentimos? Marcos pensó en la respuesta durante un momento genuino y reflexivo. Lo sentimos, dijo finalmente con honestidad total y sin pretensiones. Los humanos sentimos miedo exactamente igual que cualquier otra especie consciente, pero aprendimos hace mucho tiempo que el miedo es información útil en T. Dice que algo importante está en juego y actúas de acuerdo. El miedo no te detiene, te dice por qué vale la pena seguir. El Sulhari parpadeó con la luz, que lo componía completamente. Fascinante, dijo con una palabra que contenía siglos de reflexión profunda. Y la sabiduría humana te llegó al corazón hoy. Suscríbete para más historias que muestran lo mejor de la humanidad. Comparte este mensaje con el mundo. En la Tierra, la noticia llegó, como siempre llegan las grandes noticias. Primero como rumor, luego como confirmación oficial, luego como celebración masiva. Las calles de cada ciudad, en cada continente, se llenaron de gente. No de fanfarria de victoria, sino de algo más silencioso y profundo, gratitud, alivio y en todas partes. El nombre de Ahmed Yusuf, a su esposa, Fátima, estaba en el jardín cuando le dieron la noticia, regando las flores, exactamente como él había pedido que hicieran. Se quedó quieta durante un largo momento con la manguera en mano. Luego siguió regando. Las flores necesitaban agua. Él lo había dicho, y esa era la forma más perfecta de honrar su memoria. Exactamente. Amara Singh presentó su informe ante el Comité Científico Galáctico completo. 300 páginas de datos del interior del arma de los antiguos. La arquitectura del multiverso, la física del espacio, entre universos. Todo lo que Ahmed había transmitido en sus últimos 45 segundos. Fue el mayor avance científico en la historia de la galaxia conocida. Décadas de investigación comprimidas en los datos de un solo hombre. Lo llamaremos el legado Yusuf, propuso Amara ante el comité reunido. Nadie objetó. El nombre quedó grabado en la historia galáctica para siempre. Pero la historia no terminó ahí. Como las buenas historias, nunca terminan. 3 meses después del incidente, algo inesperado llegó a la estación Helios. Una señal del mismo punto donde había estado la grieta antes. Pero esta señal era diferente, no amenazante, no poderosa, tan solo presente, como alguien tocando suavemente una puerta, sin estar seguro de entrar. Valeria Torres fue de nuevo la primera en analizarla con cuidado, y lo que encontró la dejó sin palabras durante varios minutos largos. Era la firma energética de Ahmed Yusuf, transformada, ampliada pero reconocible. Los patrones únicos de su mente, preservados en el tejido del multiverso. No estaba muerto de la manera que entendían la muerte los humanos. Estaba en otra parte, en todas partes, como parte de todo, simultáneamente. Y estaba intentando comunicarse desde ese lugar imposible de describir. Amara trabajó durante 6 semanas sin descanso para decodificar la señal, con la ayuda de los datos que él mismo había transmitido. Al final, usó su propia ciencia para hablar con su propia forma transformada. Cuando finalmente lo logró, el mensaje que llegó era simple y breve, tan simple que tardó días en aceptar que era completamente real. El mensaje decía: las flores estaban hermosas esta semana. Gracias, Fátima. Y luego
Coordenadas. Coordenadas de algo dentro del tejido multiversal profundo. Algo que Ahmed había encontrado en ese lugar entre todos los universos. Algo que la humanidad y las demás especies necesitarían saber sobre eso. La exploración no había terminado. Apenas había comenzado. De verdad ahora, el universo, salvado del olvido, se abría como nunca antes había sido. Y los humanos, como siempre, estaban al frente listos para entrar. Dale like si Ahmed merece ser recordado para siempre por todos. Suscríbete para seguir este viaje, que apenas comienza. Comparte esta historia con el mundo entero hoy. Valeria Torres convocó una nueva reunión de la flota cuántica completa. Esta vez, el mapa holográfico mostraba algo diferente a una amenaza. Mostraba un camino trazado por un hombre que ya no estaba. Un hombre que había dado todo y en el proceso se había convertido en todo. Las coordenadas de Ahmed apuntan a una región del tejido multiversal específica, explicó. Una región donde los universos se superponen de manera natural y estable. Es como un cruce de caminos entre dimensiones. Un punto de intersección, y según los datos que transmitió, hay algo ahí, algo construido, algo que no fue hecho por los antiguos, sino por alguien antes. El silencio que siguió era diferente a todos los silencios anteriores. No de miedo, no de desesperación, de asombro puro y genuino. ¿Hubo algo antes de los antiguos? ¿Algo que construyó antes del principio? Las preguntas se apilaban como montañas en la mente de cada presente. ¿Y los humanos, como siempre, ya estaban preparando la expedición para ir? El Consejo Galáctico se reunió de nuevo para discutir las coordenadas de Amedan por primera vez. En historia registrada, 22 especies votaron unánimemente, unanimidad completa. 0 abstenciones. 0 objeciones. Solo un sí rotundo. La expedición al tejido multiversal sería una misión conjunta galáctica. Todas las especies que habían sido salvadas irían juntas hacia lo desconocido. Los Redkai aportarían su mente colmena para procesamiento masivo de datos. Los Ulari aportarían su naturaleza energética para navegación en el tejido. Los Drineth aportarían su durabilidad para resistir condiciones extremas de viaje. Y los humanos aportarían lo que siempre habían aportado desde el principio. La obstinada negativa a rendirse ante lo desconocido e inexplorado. La nave que liderara la expedición fue diseñada en 3 meses exactos. Una colaboración entre todas las especies del Consejo Galáctico reunidas. Tecnología cuántica humana, fusionada con energía Sulari y estructura Trineth, con la inteligencia distribuida Bredkai, como sistema nervioso central completo. La llamaron Yusuf, en honor a quien había hecho posible ese momento. Amara Singh fue nombrada directora científica de la misión por unanimidad. Valeria Torres fue nombrada comandante operativa, sin ninguna objeción posible. Marcos Reyes fue nombrado embajador de la expedición, ante lo que encontraran. La tripulación de 1000 seres de 22 especies se preparó durante meses, aprendiendo los idiomas de los demás, los protocolos, las costumbres distintas. Y en el proceso, algo que los antiguos nunca habían podido crear, una comunidad real, una alianza que nacía de experiencia compartida verdadera, no de tratados, no de conveniencia, de haber estado juntos en el abismo. El día del lanzamiento, la Tierra entera se detuvo para observar. Cada pantalla, en cada ciudad, mostraba la nave Yusuf en el espacio, brillando con la luz de 1000 tecnologías fusionadas en armonía perfecta. Fatima Yusuf estaba en el jardín de nuevo esa mañana temprana, con sus flores, con su agua, con el mensaje de Ahmed guardado. Miraba hacia el cielo, sin ver la nave, pero sintiendo su presencia. Su hijo de 7 años estaba junto a ella, preguntando sin parar: «Mamá, ¿a dónde va el barco del espacio?», preguntó con curiosidad infinita. «Va a donde fue tu abuelo», respondió Fatima con voz serena perfecta. «¿Y qué hay ahí?», preguntó el niño sin rendirse con sus preguntas. Fatima sonrió, la misma sonrisa de Ahmed en otro rostro amado. «Eso es lo que van a descubrir»,
dijo simplemente, con amor total. El niño asintió con esa seriedad que tienen los niños de 7 años, como si la respuesta fuera completamente satisfactoria y lógica para Elan. Y quizás lo era. Los niños no temen lo desconocido de la misma forma. Todavía no han aprendido que se supone que deben tener miedo. Todavía son completamente humanos en la manera más pura posible de serlo. Si este momento te llegó al corazón, dale like ahora mismo. Suscríbete para acompañar a la humanidad en su próxima aventura cósmica. Comparte con alguien que ame las historias que importan. La nave Yusuf alcanzó las coordenadas de Ahmed a las 72 horas. El número no pasó desapercibido para nadie a bordo de la nave. Las mismas 72 horas que los antiguos habían dado para morir. Ahora, el mismo tiempo para llegar al comienzo de algo nuevo diferente. El universo tenía sentido del humor, o quizás lo había aprendido de los humanos. Lo que encontraron en el tejido multiversal superó todas las expectativas posibles. Una estructura que existía en el espacio entre universos de manera estable. No una nave, no un planeta, algo sin categoría en ningún idioma conocido. Como si alguien hubiera tomado la idea del lugar y lo hubiera construido. La firma energética era antigua, más antigua que el universo conocido actual, más antigua que los antiguos, más antigua que cualquier cosa que existiera. Y en su centro, algo que los sensores cuánticos identificaban como información registrada en historia. Una historia que nadie había leído todavía nunca. Es una biblioteca, dijo Amara, en voz muy baja y maravillada. Una biblioteca que existe antes de que hubiera algo para guardar en ella. La primera nave de acercamiento fue pequeña, protocolo de contacto estándar. Amarao, Valerio, Marcus y representantes de 5 especies del Consejo. El exterior de la estructura era de un material que absorbía la luz. No negro, más que negro, la ausencia de toda posibilidad de reflejo. Pero al tocarla, los trajes cuánticos detectaron algo extraordinario y bello. La estructura respondía al contacto. No como defensa, como reconocimiento, como si hubiera estado esperando que alguien llegara finalmente a tocarla. La entrada se abrió sin necesidad de código, ni llave, ni señal. Solo se abrió, como si ya supiera quiénes eran y por qué venían. El interior era espacio que no debería existir dado el exterior pequeño. Kilómetros de corredores, salas llenas de algo que brillaba como recuerdos vivos, registros de universos que habían existido antes del universo actual conocido, civilizaciones que habían alcanzado niveles imposibles y luego habían elegido transformarse, no morir en transformarse. Como Ahmed, como la energía que nunca se destruye. Son los registros de todos los que vinieron antes, dijo Amara, con voz temblando. Y los que vinieron antes eligieron preservar su historia para los que siguieran, para que nadie tuviera que comenzar desde cero, completamente solo. Nunca Marcos se acercó a uno de los registros brillantes y lo tocó despacio. Las imágenes que vinieron no eran visuales, eran comprensión directa, instantánea. Una civilización de hace 12 universos de antigüedad que enfrentó a sus propios antiguos y que encontró su propia solución, diferente a la humana, pero igualmente válida. Una solución que también implicó sacrificio, que también implicó amor al final. Todos los caminos al siguiente nivel tienen el mismo peaje en ellos, murmuró. El coraje de perder algo para que todo lo demás pueda continuar. El representante Bredkai procesaba registros a la velocidad de su mente colmena. Décadas de historia galáctica archivada en microsegundos de comprensión distribuida total. Hay algo más, zumbó con urgencia en su voz de enjambre vivo. Un registro diferente, más reciente, agregado hace exactamente 93 días. 93 días, exactamente desde que Ahmed Yusuf tocó el núcleo enemigo. Amara se acercó al registro indicado con manos que no temblaban esta vez. Lo tocó, y el universo habló con la voz de alguien que conocía bien. Era Ahmedano. Como había sido, como ahora, era, completamente y plenamente. Su conciencia preservada en el tejido multiversal
Había encontrado este lugar solo, y había dejado un mensaje, para ella, para todos, para los que vinieran. El mensaje no era de ciencia, no era de física, ni ecuaciones conocidas. Era algo más simple y más profundo, al mismo tiempo que todo eso. Encontré dónde van las cosas que no deberían perderse y se pierden igual. Encontré a otros que llegaron aquí de la misma manera que yo llegué. No estamos solos, nunca estuvimos solos. El universo guarda todo lo que importan. Digan a Fátima que aquí las flores no necesitan agua, pero son hermosas, hermosas. Y digan a la humanidad, esto siguió siendo maravillosa. Siempre siguió siendo maravillosa. Amara Singh se sentó en el suelo de la biblioteca más antigua del cosmos. Y por primera vez desde que comenzó todo esto, lloró sin restricciones, no de tristeza, de esa alegría que solo cabe cuando algo imposible resulta real. Cuando el universo demuestra que es más grande y más bueno de lo esperado. El representante Sulhari se acercó con su luz suave y parpadeante tranquila. ¿Están bien?, preguntó con esa pregunta que cruza todas las barreras de especie. Sí, dijo Amara limpiándose los ojos con la manga del traje cuántico. Simplesmente, somos humanos. A veces necesitamos un momento para todo esto. El Sulhari parpadeó de la manera que significaba comprensión profunda en su idioma. Después de todo lo que hemos vivido juntos, dijo con calidez de fotones. Creo que finalmente entendemos qué significa ser humanos exactamente. Y significa que nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptan que algo sea el final. Amara soltó una carcajada corta, que resonó en la biblioteca multiversal antigua. Sí, dijo simplemente, eso es exactamente lo que significa ser humanos, para bien y para mal. Añadió con honestidad, que no podía evitar. Principalmente para bien, respondió el Sulhari, con lo que era una sonrisa de luz. Si esta historia te recordó que el fin nunca es el fin. Suscríbete para seguir este viaje que dura toda una vida. Comparte con alguien que lo necesita hoy. La expedición pasó 3 meses estudiando la biblioteca multiversal de los predecesores. Cada día traía nuevos descubrimientos que reescribían lo que se creía saber. Los universos no eran accidentes, eran herencias, legados que se pasaban adelante. Cada civilización que llegaba al final de su forma dejaba algo para la siguiente. Los antiguos no eran creadores originales, eran también herederos de algo anterior. Y quizás su intento de borrar las civilizaciones actuales era también miedo. Miedo a ser superados. Miedo a que sus herederos los volvieran obsoletos. El miedo más antiguo del universo. El miedo de todo padre ante sus hijos. Esta comprensión cambió algo en la manera en que el Consejo veía el futuro. No como un campo de batalla contra amenazas eternas e incomprensibles, sino como una conversación multigeneracional que duraba más que cualquier universo. Una conversación donde cada civilización aportaba algo que las anteriores no tenían. Los humanos tenían algo que ninguna civilización anterior había tenido exactamente. No tecnología, no fuerza, no inteligencia en el sentido tradicional conocido. Tenían la capacidad de amar a lo que todavía no existía completamente, de sacrificarse por futuros que nunca verían y por personas que aún no nacían, de plantar árboles bajo cuya sombra nunca se sentarían ellos mismos. Eso era lo que Ahmed había hecho. Eso era lo que todos habían hecho. Y eso era lo que los distinguía en el registro de los predecesores eternos. La última entrada que Amara encontró en la biblioteca fue la más impactante. Estaba en la sección más nueva, escrita en un idioma que no existía todavía. Un idioma que era simultáneamente todos los idiomas del Consejo Galáctico mezclados. Un idioma que solo podría existir si todas las especies aprendían a hablar juntas. Y el mensaje en ese idioma futuro era breve y perfectamente claro. ¿Lo lograron? Esperábamos que lo lograran. Sabíamos que lo lograrían al final. Ahora viene la parte difícil. Ahora viene la parte que vale la pena
sin firma, sin fecha, sin indicación de quién o cuándo lo había escrito. Solo la certeza de que fue escrito por algo que ya sabía el resultado. Quizás los predecesores de los predecesores, quizás la biblioteca misma hablando, quizás el universo, salvado y agradecido, dejando una nota de apreciación sincera. El regreso a la galaxia conocida fue diferente a cualquier viaje anterior, no una flota de guerra, no una expedición de rescate desesperado urgente. Una comunidad que volvía a casa con más preguntas que respuestas, como siempre, pero con la certeza de que las preguntas valían absolutamente todo el esfuerzo. La nave Yusuf entró a la Vía Láctea con escolta de 22 civilizaciones, una formación que nunca antes había cruzado el espacio, conocido así como un símbolo visible de que algo había cambiado fundamental e irreversiblemente. El universo no sería lo mismo después de lo que había pasado entre todos. No podía serlo. No debía serlo. No lo sería. Y eso era exactamente correcto. Valeria Torres miró por la ventana de la nave hacia las estrellas conocidas. Cada estrella contenía sistemas. Cada sistema contenía mundos. Cada mundo contenía vida. Vida que había estado al borde del olvido hace apenas unos meses atrás. Vida que ahora continuaba gracias a un físico que amaba sus flores de jardín. ¿Qué sigue ahora?, preguntó alguien detrás de ella, en voz suave. Era el joven navegante Chun, el más nuevo miembro de la tripulación completa, a 22 años. Primera misión intergaláctica. Ojos llenos del brillo específico de la juventud. Valeria sonrió de la manera en que solo sonríen quienes han visto demasiado. Todo, respondió simplemente. Todo sigue, y eso es lo más increíble posible. Como si eso fuera la respuesta más satisfactoria que hubiera escuchado. Y quizás lo era. Para alguien de 22 años, con el universo por delante, la humanidad había enfrentado su extinción y había salido del otro lado entera. No sin cicatrices, no sin pérdidas, no sin el peso permanente de lo vivido, pero entera, curiosa, lista para el siguiente capítulo, del que nadie sabía el título. Dale like si la humanidad merece seguir existiendo y explorando siempre. Suscríbete para no perderte ningún capítulo de esta historia que continúa. Comparte con cada persona que conoces hoy mismo. En la Tierra, el impacto de los eventos tardó años en asimilarse completamente. Las escuelas cambiaron sus currículos para incluir la física multiversal desde temprano. Los niños aprendían sobre los viajes cuánticos como aprendían a leer y escribir. El nombre de Ahmed Yusuf se convirtió en sinónimo de algo que no tenía nombre. No heroísmo en el sentido clásico, que celebraba la guerra y la conquista. Algo más tranquilo y más permanente que todo eso, combinado completamente. La decisión de quedarse, cuando todo decía que era imposible permanecer allí. Las flores del jardín de Fátima florecieron especialmente bien ese año. Extrañamente, sus vecinos decían que era la tierra. Los científicos decían que era el clima. Fátima sabía que era Ahmed, siguiendo siendo Ahmed desde cualquier lugar que habitaba. El legado Yusuf, los datos que transmitió en sus últimos segundos finales vivos, abrió 10 nuevas ramas de la física que nadie había imaginado antes. 500 años de ciencia comprimidos en 45 segundos de transmisión. Los físicos cuánticos, jóvenes, lo llamaban el regalo más caro del universo. Y lo era en todos los sentidos posibles de la palabra, cara siempre. Pero los regalos más importantes siempre tienen el precio más honesto de todos. La conexión con Ahmed, en el tejido multiversal, se mantuvo activa con el tiempo. No siempre, no continuamente, pero en momentos importantes y necesarios, exactos. Cuando Amara completó la primera teoría basada en sus datos transmitidos finales, cuando el hijo de su hija cumplió 7 años y fue al jardín solo, cuando la humanidad enfrentó su siguiente crisis, menor, pero igualmente importante, Ahmed siempre encontraba la manera de dejar saber que seguía presente en todo, no de manera sobrenatural,
no de manera que desafiara la ciencia nueva, sino de la manera más científica posible, dado lo que ahora se sabía. La conciencia es información. La información no se destruye, solo se transforma siempre. Ahmed Yusuf era ahora información en el tejido mismo de todo lo que era real, y la información que era amor no desaparecía, se expandía, se multiplicaba, persistía. A la humanidad aprendió eso en el año más difícil y más importante de su historia, y lo llevó consigo hacia cada estrella que visitó desde ese año en adelante. El Consejo Galáctico estableció el Día de los Predecesores como feriado universal, un día para recordar a todos los que habían dado algo para que otros continuaran. No solo Ahmed, no solo los humanos, todos los que habían pagado el precio en todas las civilizaciones, en todos los universos, en todo el tiempo infinito. Era la primera celebración compartida por todas las especies del Consejo juntas, y lo celebraban de maneras diferentes, como debía ser correctamente siempre. Los Berezkai compartían memorias colectivas de sus propios predecesores en enjambre. Los Ulhari creaban patrones de luz que contaban historias de sacrificio y amor antiguo. Los Drineth tallaban nombres en sus propios cuerpos de piedra para siempre. Los humanos cocinaban, compartían comida, se contaban historias entre sí y plantaban flores. En cada planeta que habitaban, plantaban flores para recordar, porque Ahmed les había recordado que la vida más pequeña importaba enormemente, que las flores de un jardín eran tan importantes como las leyes del universo, que el amor que regaba esas flores era lo que hacía válido todo lo demás. Eso era lo que los humanos llevaron al universo que casi había dejado de existir. No solo tecnología cuántica, no solo física multiversal, no solo coraje ante lo imposible. Llevaron la certeza de que cada vida pequeña importaba en el gran esquema, que el jardín de Fátima y el destino del multiverso estaban conectados siempre, que no podías salvar los universos si no eras capaz de regar las flores. Y el universo, restaurado y agradecido, tomó nota de esa lección pequeña y enorme. Los antiguos nunca regresaron en la manera en que habían venido a borrar, pero de vez en cuando, en los bordes del tejido multiversal conocido, había algo aún, presencia, diferente a la amenaza anterior, más como observación tranquila y paciente, como si estuvieran aprendiendo algo que en toda su eternidad no habían necesitado aprender. Cómo ver el valor en lo imperfecto, cómo entender por qué las flores importaban. Quizás también ellos tenían sus propios predecesores, que les habían dejado mensajes que no habían sabido leer, hasta que 23 civilizaciones se negaron a morir. El universo era muy viejo, y había mucho por aprender todavía para todos. Y eso pensó Amar Singh en su último día de trabajo, antes de retirarse. Era lo más maravilloso de todo, que siempre habría más por aprender y descubrir, que el universo no se agotaría de sorpresas antes de que la curiosidad se agotara. Y la curiosidad humana, definitivamente, nunca se agotaría mientras quedara un humano. Lo había demostrado cuando todo estaba en juego y no había razón para seguir. Lo había demostrado Ahmed con su modulador cuántico y sus flores del jardín. Lo demostraba Chung cada mañana, mirando hacia estrellas que aún no había visitado. Lo demostraba el niño de 7 años en el jardín, preguntando a dónde iban las naves. La humanidad era el argumento más poderoso que el universo había producido nunca. El argumento de que la imperfección tenía un valor que la perfección nunca podría tener. El argumento de que el amor era una fuerza física tan real como la gravedad siempre. El argumento de que vale la pena existir, aunque la existencia cueste todo lo que tienes. Y ese argumento, escrito en 300 años de viajes cuánticos y un jardín de flores, era la respuesta que los predecesores habían esperado desde antes del principio mismo. La respuesta que justificaba todos los universos que habían existido para llegar a este momento, para llegar a Medampara
llegar a Fátima, para llegar a las flores necesitadas de agua, para llegar a este universo, imperfecto y hermoso, que se había negado a desaparecer completamente, y que seguiría negándose, y que seguiría explorando, y que seguiría siendo maravillosamente humano. Si esta historia te tocó el alma, dale like con todo tu corazón ahora. Suscríbete para ser parte de esta comunidad que celebra lo humano en toda su gloria. Comparte con cada persona que quieres y que merece escuchar esta historia hoy y siempre. Pero la historia de la humanidad en el cosmos no terminó con la victoria. Las victorias nunca son finales, son puertas que se abren hacia más puertas. Y detrás de cada puerta hay una habitación que nadie ha explorado todavía. Ese era el regalo y la carga de ser humano en un universo infinito, siempre. 5 años después del día de los predecesores, nació algo nuevo en la galaxia. No una amenaza, no una crisis. Algo que nunca había existido antes en historia. Una academia, la primera academia intergaláctica de ciencias y humanidades compartidas, construida en el punto exacto donde la grieta multiversal había estado abierta, como si la humanidad quisiera recordar que de los peores lugares nacen los mejores. La academia tenía profesores de todas las especies del Consejo Galáctico unidas, y estudiantes de todas las especies mezclados en salones que desafiaban la física. Porque cuando los Sulari de luz y los Drineth de piedra aprenden juntos, en paz, necesitas salas que puedan acomodar a seres que existen en estados físicos diferentes. La ingeniera Yuki Tanaka, una de las 3 que habían dado un paso adelante, se convirtió en la primera directora de la academia con apoyo unánime total. No lo había esperado, no lo había pedido, pero lo aceptó con humildad real. Enseñar es la forma más permanente de existir en el tiempo, dijo en su discurso. Ahmed existe en el tejido del multiverso. Nosotros existimos en los que enseñamos y lo que enseñamos existe en lo que hacen los que aprenden de nosotros. Siempre. La cadena no se rompe si nos aseguramos de nunca soltar el eslabón que tenemos. El primer año de la academia tuvo 300 estudiantes de 15 especies distintas. El 10º año tuvo 10.000 estudiantes de todas las especies del consejo sin excepción. Los currículos combinaban física cuántica humana con meditación energética solar y profunda, historia Vrethkai transmitida directamente al córtex con interpretación individual. Después, filosofía Drineth, que tardaba generaciones en comprenderse, pero valía cada año de espera. Y en el centro de todo, un curso obligatorio para todos los estudiantes iguales. Se llamaba, simplemente, ¿por qué existir cuando podrías no hacerlo? Es la pregunta. Lo impartía una holografía interactiva, construida con los datos del legado Yusuf. No era una clase de física, era una clase de por qué la física importaba. ¿Por qué cualquier cosa importaba en un universo que podría no haber sobrevivido? Los estudiantes lloraban en ese curso. Los de todas las especies, sin excepción, los Vrethkai, procesaban el llanto como dato emocional y luego lo compartían con su colmena. Los Sulhari brillaban más intensamente, que era su forma de llorar en silencio. Los Drineth se volvían más densos, comprimiendo sus emociones en su estructura mineral. Los humanos simplemente lloraban, y luego buscaban algo para comer después del llanto. Era un patrón tan predecible que se convirtió en broma interna de la academia entera. ¿Terminaron el curso de Yusuf?, preguntaban los estudiantes veteranos a los nuevos. ¿Ya buscaron dónde comer después? Porque los humanos siempre tienen la mejor comida. Y era cierto. La cafetería humana de la academia tenía lista de espera permanente. Resultó que cocinar con amor era una tecnología que ninguna especie había desarrollado. Los humanos lo hacían instintivamente, sin pensar cómo respiraban o cómo se preocupaban, y el sabor de la comida hecha con amor no tenía equivalente en ningún idioma. El representante Vrethkai había intentado analizarlo científicamente durante 3 años completos. Su conclusión, publicada en el Journal Galáctico, fue sorprendente y poética al mismo tiempo. El amor es un aditivo culinario cuántico
que afecta la estructura molecular del alimento en los humanos, lo producen involuntariamente, en cantidades que exceden cualquier medición estándar. Recomendamos que todas las especies aprendan a comer con humanos tan frecuentemente como posible. En el paper fue citado 1.000.000 de veces en el primer año de publicación registrada. Y la cola de la cafetería humana de la academia nunca se acortó después de eso. Dale like si la comida con amor es la mejor tecnología del universo. Suscríbete para seguir con más momentos que te hacen sonreír y reflexionar. Comparte con alguien con quien quieras comer algo hoy mismo. 10 años después, Amara Singh se retiró de la investigación activa completamente. A los 72 años, la física más importante de la historia galáctica descansaba de la ciencia. ¿Nunca descansaría de eso? Mientras tuviera mente funcionando bien. Pero del laboratorio, de las reuniones, del peso de salvar universos, constantemente. Se mudó a una casa pequeña, cerca del jardín de Fatima Yusuf, en Lahore. Las dos mujeres tomaban té por las tardes, mirando las flores que Ahmed había amado. Hablaban poco, no necesitaban hablar mucho. Compartían algo que el lenguaje no alcanzaba. La comprensión de lo que significa perder algo que hace que todo lo demás tenga sentido. Y la comprensión de que ese algo no está completamente perdido si uno sabe mirar bien. Fatima ya tenía 80 años, pero sus manos seguían siendo fuertes en la tierra. Ahmed le había enseñado que las flores necesitaban manos que no se rindieran ante ellas. Y ella nunca se había rendido ante las flores ni ante nada en su vida larga. ¿Crees que le escucha?, le preguntó Amara un tarde de otoño, con viento suave. Fatima tomó su tiempo para responder, como siempre hacía, con las preguntas que importaban. Creo que él es parte de lo que permite que las flores escuchen, respondió. Era la respuesta más perfecta posible, y las dos lo sabían sin decirlo. Los universos habían casi desaparecido, y sin embargo ahí estaban, en flores, paz. La cosa más pequeña y la más grande, existiendo, en el mismo momento, sencillo. Eso era lo que Ahmed había salvado. No solo los universos en abstracto enorme, esta tarde específica, este jardín específico, este té con esta persona en particular. Eso era lo que había dado todo para preservar en sus últimos segundos reales, y estaba preservado, completamente, perfectamente, exactamente, como debía estar siempre. La humanidad continuó expandiéndose por la galaxia en los años siguientes al evento, pero de manera diferente a como lo había hecho en los siglos anteriores conocidos. No solo explorando, conectando, construyendo, quedándose en los lugares que llegaban, aprendiendo las historias de los mundos que visitaban antes de contar las propias, plantando jardines en cada planeta que tocaban, porque las flores eran su idioma, el idioma que, decían, pensamos quedarnos, pensamos que esto vale la pena cuidar. Los antiguos observaban desde los bordes. La mente colmena Vredka y los detectaba a veces, presencias en el tejido multiversal que ya no amenazaban, pero tampoco se alejaban del todo. Como estudiantes que observan desde la puerta, sin atreverse a entrar todavía. Quizás necesitaban tiempo, quizás necesitaban ver más años de humanidad, siendo humanidad. Quizás el universo tenía lecciones que hasta los creadores necesitaban aprender con paciencia. Y la humanidad, sin saberlo, les daba esas lecciones con cada jardín que plantaba, con cada comida que preparaba con amor para extraños de otras especies distintas, con cada vez que se reía de sí misma antes de ponerse de pie de nuevo, con cada Ahmed que daba todo y luego pedía que regaran las flores, por favor. Un día, 100 años después del evento, llegó algo al registro de la Biblioteca Multiversal, una entrada nueva, en el mismo idioma del futuro que nadie había podido definir todavía. Al lado del mensaje, que decía que lo habían logrado, y que venía la parte difícil. La nueva entrada era breve, más breve que cualquier entrada anterior, en el registro, solo 3 palabras. En ese idioma,
que era todos los idiomas, y ninguno al mismo tiempo. Gracias. Lo entendemos sin firma, sin fecha, sin contexto adicional que explicara quién lo había dejado ahí. Pero Amara, ya de 172 años, en su cuerpo extendido por la ciencia, leyó las 3 palabras y supo exactamente quién las había escrito en la biblioteca. Y sonrió de esa manera, que te sonríes cuando algo que esperabas finalmente llega. Tardó 100 años. Los antiguos tardaban en aprender cómo los árboles crecen, pero aprendieron porque todo lo que existe eventualmente aprende si se le da suficiente tiempo y suficiente ejemplo de algo que valga la pena imitar y seguir y convertirse. La humanidad había sido ese ejemplo sin proponérselo, sin siquiera darse cuenta del todo, solo siendo completamente, obstinadamente, irremediablemente humana en todo lo que hacía. Y el universo había tomado nota. Los antiguos habían tomado nota. La biblioteca tenía nota. Todo lo que importaba sabía ahora que la humanidad había pasado por aquí y existido. Y eso, más que cualquier batalla ganada, o universo salvado, o tecnología desarrollada, era el legado que Ahmed Yusuf y sus flores, y Fátima y su jardín habían construido. Un legado que no terminaba, que no podía terminar, porque era parte del tejido. Ahora, parte de lo que el universo era, y de lo que seguiría siendo, mucho después de todo. Las flores del jardín florecieron especialmente bien ese año también, como cada año. Fátima ya no estaba para verlas, pero su nieto sí, y luego su bisnieta después, y cada uno de ellos regaba con la misma certeza silenciosa de que importaba hacerlo. Porque Ahmed lo había dicho, y Ahmed era parte de todo lo que existía ahora. Y las flores eran parte de Ahmed, y ellos eran parte de las flores y de él. Todo conectado, en todo parte de todo. El universo funcionando como siempre había funcionado. Solo que ahora lo sabían. Y saber la diferencia era toda la diferencia del mundo y del multiverso y de todo lo que había antes y todo lo que vendría después, para siempre. Que en este caso, por primera vez, realmente significaba para siempre verdadero. La Academia Intergaláctica creció hasta tener 100.000 estudiantes en su segundo siglo. Cada generación aprendía sobre Ahmed Yusuf, no como mito, sino como ejemplo real, porque los datos del legado Yusuf eran ciencia verificable, no leyenda ni fábula. Sus últimos 45 segundos de transmisión seguían dando frutos nuevos cada año, como si hubiera sabido exactamente qué observar y transmitir para las generaciones siguientes, como si en esos últimos momentos hubiera tenido toda la claridad del universo dentro. Quizás la tenía, quizás todos la tenemos al final, cuando todo lo demás se calla, la claridad de saber qué importa y qué no, cuando ya no hay tiempo para confundirse. Ahmed había usado esa claridad para hacer ciencia, para dar datos, para seguir siendo útil. Eso era lo más humano de todo, útil hasta el último aliento posible, y más allá. Los estudiantes Redkai a veces preguntaban por qué los humanos siempre buscaban ser útiles. Era una pregunta sincera. En su mente colmena, la utilidad era asignada colectivamente. No era algo que cada individuo buscara. Era algo que el enjambre distribuía con lógica. Pero los humanos la buscaban por sí mismos, sin que nadie se los dijera, sin orden. La respuesta que daban los profesores humanos variaba, pero convergía en un punto siempre, porque si eres útil, tu existencia justifica el espacio que ocupa en el mundo. Y si tu existencia está justificada, entonces alguien más puede existir gracias a ti, y eso hace que el universo sea un poco más lleno que antes de que estuvieras en el representante Bredkai, que escuchó esa respuesta, procesó los datos durante 3 días. Luego añadió esa comprensión al registro permanente de la mente colmena, para siempre. Y los Bredkai nunca más preguntaron por qué los humanos buscaban ser útiles sin orden. Lo entendían no de la manera humana, pero de su manera propia que valía igual.
Esa era la magia de la academia, no hacer que todos fueran iguales en su esencia, sino hacer que todos entendieran por qué los diferentes eran valiosos. Exactamente así. Valeria Torres vivió hasta los 109 años con sus facultades completas intactas. En sus últimos años, le gustaba sentarse en el observatorio de la academia de noche, mirando las estrellas con la misma mirada hambrienta de siempre, desde su primera misión. Una mirada que nunca aprendió a estar satisfecha con lo que había visto ya antes, siempre queriendo más, siempre queriendo el siguiente horizonte, la siguiente pregunta nueva. Sus estudiantes la visitaban en esas noches y le pedían consejos sobre sus propias misiones. Y ella siempre daba el mismo consejo, sin importar cuál fuera la situación específica. Cuando no sepas qué hacer, pregúntate, ¿qué haría alguien que no tiene miedo de equivocarse? No alguien perfecto, no alguien invulnerable, solo alguien que acepta que puede fallar hoy y que falla de todas formas y sigue adelante, porque la alternativa es no intentarlo. Los estudiantes tomaban notas, los estudiantes de todas las especies tomaban notas de eso, porque esa sabiduría no tenía equivalente en ningún otro sistema de pensamiento conocido. Solo los humanos habían desarrollado la filosofía de la imperfección valiente como virtud, como el bien más alto que una mente consciente podía alcanzar en su existencia breve, breve para los humanos, larga para otras especies, pero todos igualmente temporal. Al final, y en esa temporalidad compartida, encontraban más en común de lo que esperaban encontrar. La última cosa que Valeria Torres dijo antes de cerrar los ojos para siempre fue esto: el universo es más grande de lo que cabe en cualquier mente. Eso es lo mejor de Elan. Y tenía razón, y siempre había tenido razón. Y el universo siguió siendo grande después, más grande que nunca, ahora que tantas especies lo exploraban juntas con ojos diferentes. Y en algún lugar del tejido multiversal, entre toda la información que nunca se pierde, Ahmed Yusuf seguía siendo parte de ese tamaño infinito, con sus flores y su amor. Y Valeria se unió a ese tejido con su mirada hambrienta, que nunca aprendió a saciarse. Y el universo fue más rico por tenerlos a los dos dentro de su enorme existencia. Y seguirá siéndolo por siempre, porque eso es lo que hace el universo con lo que ama. Lo guarda, lo preserva, lo convierte en parte de sí mismo, para que nunca desaparezca del todo. Y la humanidad, tercia y curiosa, y amorosa, y absurda, y valiente, seguía siendo humanidad siempre. Si esta historia te cambió algo por dentro, dale like desde el corazón ahora mismo. Suscríbete para ser parte de una comunidad que celebra lo que significa existir con valentía total. Comparte con cada persona que quieres que recuerde por qué la humanidad es extraordinaria. En fin.